de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio tras el anuncio de la nueva EPS en el que se informó que Audifarma dejará de ser su proveedor de medicamentos a partir del 4 de diciembre para 2.5 millones de pacientes. Asociaciones de usuarios de salud mostraron su preocupación. Néstor Álvarez, presidente de los pacientes de alto costo, pidió a la nueva EPS evitar improvisaciones con pequeños gestores y en su lugar debe buscar acuerdos de pago con otros operadores para garantizar el suministro seguro de los medicamentos en el país. Por su parte, Audifarma reveló que enfrenta una deuda acumulada de 651.000 millones de pesos, lo que ha dificultado su capacidad para continuar con la entrega de medicamentos. En respuesta, la nueva EPS dijo que ha cumplido con sus obligaciones. Desde hoy se va a realizar el nuevo pago y el nuevo giro para el programa de Colombia Adulto Mayor por parte del Gobierno Nacional, que beneficiará a más de 1.700.000 adultos mayores en el país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, hizo una férrea defensa al sistema de justicia y la elección de jueces en el país y cuestionó a quienes no respetan las decisiones judiciales. Quienes se incomodan por el trabajo eficaz de los jueces y de los magistrados es porque temen a la responsabilidad y a la transparencia de las decisiones, afirmó el magistrado Chaverra. Alias Giovanni Cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, ordenó un plan pistola contra la fuerza pública en el corregimiento del Plateado de Argelia en el departamento del Cauca, donde se desarrolla la operación Perseo. Ese plan criminal involucra ataques con armas de fuego contra policías y soldados, incluso a costa de la vida de civiles, reportaron y denunciaron en las últimas horas las autoridades. Las autoridades confirmaron que 4 personas, entre ellas 2 guardianes del IMPEC y 2 reclusos, fueron asesinados luego de una emboscada al parecer de las disidencias de las FARC contra una patrulla del IMPEC en el sector de Pescador en la vía Panamericana. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó que el ataque dejó 5 personas heridas que son atendidas en centros médicos de Popayán y de la ciudad de Palmira. Hoy se realizará la audiencia de imputación de cargos contra Brian Campo, el confeso asesino de la pequeña Sofía Delgado de 12 años en Candelaria Valle. En las últimas horas, el juez de Palmira legalizó su captura y en desarrollo de la diligencia, Brian Campo aseguró que Evelyn Julia Rodas, la otra mujer capturada, no está relacionada con el crimen de la menor. Luego de conocerse un video donde el Clan del Golfo invita a los mayores de 18 años a unirse a sus filas, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, indicó que es un avance en el sentido de que no tienen su objetivo de reclutar a menores de edad. La imprenta nacional confirmó que finalizó por incumplimiento su relación contractual con accesos holográficos, la firma mexicana encargada de las cédulas de extranjería. Sin embargo, la imprenta asegura que está en capacidad de continuar con la impresión de estos documentos. Con 93 votos a favor y 3 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de reforma laboral que ahora continuará su trámite en el Senado de la República. En total fueron aprobados 81 artículos. A partir de la reforma, una empresa solo podrá firmar contrato a término fijo hasta por 4 años y se priorizará la contratación directa indefinida en las empresas. 6 meses después de la aprobación de la ley, el recargo nocturno se pagaría desde las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche y gradualmente aumentará el recargo dominical y festivo de 75% a un 100% en 2026. Se aprobó también la licencia de paternidad de 4 semanas que serían progresivas. En 2025 serían 3 semanas y en 2026 4 semanas. La norma aplicaría para nacimientos y adopción. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta Estás gran... escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este día viernes, que es un viernes de momento seco y con pronóstico de sol en todo el país. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. El cielo está un poquito nublado hoy, pero hay operaciones normales en el aeropuerto El Dorado. Noticias de Colombia y el mundo y también a esta hora temas de conversación. Hoy es 18 de octubre.
en las redes sociales, las muy virales redes sociales. Camila Carvajal. Con noticias, Néstor, buenos días, muy tristes en redes sociales. La principal conversación, sin duda, numeral Sofía Delgado, numeral Candelaria y numeral Brian. Esas son las búsquedas de la gente por la indignación, que no solo es en el Valle del Cauca, esto ya es indignación nacional por la historia de la pequeña Sofía de 12 años. Cuando se confirma la muerte, Néstor, empieza la conversación, mucha gente quiere saber quién es el confeso asesino y cuál es la historia de la pequeña, que su pecado fue salir hace 19 días de su casa a la tienda veterinaria del barrio a comprar un champú para bañar a la perrita. Que es increíble de esto, Camila, que este señor se llama Brian Campo, el violador y asesino de Sofía. Ya había estado acusado de una violación. En el año 2018. Y quedó libre por vencimiento de términos, que esto debería ser un motivo de vergüenza para la justicia, de vergüenza social. Y se desató por ahí la conversación en redes sociales. Si no es momento, está producto de la declaración de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que lo propone, de cadena perpetua para violadores y asesinos de nuestros niños. Ella lo propone y en redes sociales esa es la discusión. Pero no hay que hacer cambios legales, no entremos otra vez en la tontería de otra vez que cadena perpetua, pena capital. No, lo que hay es cumplir las leyes que tenemos. Es increíble que por un tema estrictamente procedimental, el vencimiento de términos, el señor haya quedado libre. Y claro, no se vuelve violador de la noche a la mañana. Y le hizo a Sofía, hoy, año 2024, lo mismo que le había hecho a la Sofía del año 2018. Otra Sofía del año 2018. Claro, la diferencia es que aquí, cuando se sintió atrapado por la policía, la mató, la enterró, escondió el crimen 19 días. Y sabe que, Néstor, no es coincidencia lo de Sofía. Es que Sofía, ¿sabe quién más se llama? La hija de este hombre que tiene hoy 6 años. Entonces ahí también pues hay un tema psicológico que tendrá que revisar la justicia. Ese es el gran tema de conversación en las redes sociales en Colombia, que no es el único. Hay otro que también tiene una mujer involucrada. Solo un dato, Camila, sobre el tema de reformas. Al contrario, en vez de agravar las penas, la actual reforma a la justicia, la propuesta por el gobierno nacional, crea beneficios a través de principios de oportunidad, a través de rebaja de penas. Permite la rebaja de pena incluso en este delito. Para abusadores de niños. Y para feminicidios. Es decir, este señor Brian Campo, por ejemplo, si aprovecha la reforma a la justicia que propone el presidente Petro, podría tener una rebaja en su pena. Pero no le quiero meter política al asunto. Esto se arregla un poquito, es con mano dura de los jueces, sin el exceso de garantías. Las garantías suelen ser aquí para los delincuentes. Sí, señor, muy rápido le decía que hay otra conversación que está creciendo muy rápido, producto de la historia de lo que le pasó, o mejor, de lo que hizo el presidente del Consejo de Duitama. Néstor, le estoy hablando de Julián Andrés Gómez. Resultó ser él... Lo vi, es un idiota, ¿no? Resultó ser él el hombre que intenta robarle un beso a la periodista de Red Más Noticias que está cubriendo el partido. Ella es María Juliana Correa. Ella está en el Malecón en Barranquilla contando cómo quedó el partido, qué pasó después del triunfo de la Selección Colombia, y ella está al aire en directo, y el hincha, que tiene además una botella en su mano, otra botella de agua en la mano derecha, llega a darle un beso. No, y ella... A darle un beso no, abusivo. Sí, claro, abusivo. A meterse en la cámara y a darle un beso en el cachete. Ella lo esquiva, logra seguir el directo. Pero no entiendo una cosa de este episodio, Camila. Si esto fue el martes, después de que goleamos a Chile, el 4-0 de la Selección Colombia. ¿Por qué es viral hoy? ¿Por qué apenas se conoce hoy? Porque como diría nuestro compañero Felipe Zuleta, no aclare que oscurece. Al presidente del Consejo no lo habían identificado. Esta imagen era viral, ella misma la denuncia, pero a él se le ocurrió escribirle un mensaje, un larguísimo mensaje de WhatsApp, presentándose, diciendo que es Julián Andrés Gómez Martínez, presidente del Consejo, que fue la persona que estaba presente después del partido y que intenté, dice textualmente, darle un beso en la mejilla. Quiero ofrecer disculpas porque yo también soy comunicador social y periodista egresado de la Santo Tomás, y esto fue producto de la alegría y la felicidad, y empieza a disculparse y termina diciendo: gracias, Juli. Te agradezco inmensamente tu comprensión, espero estés muy bien y vi que esto pueda quedar ahí, Dios te bendiga. En la costa dicen que es un liso.
¿no? Pero es poquito. Confianzudo, sí, es poquito, de acuerdo. Este señor es fundamentalmente un idiota. Y esta es la otra historia que es viral. Camila, muy rápido, gracias. ya me despido. Numeral reforma laboral, numeral Polo Polo, la pelea política del día entre el presidente Petro, Polo Polo por lo que se aprobó, lo que se hundió. Lo que es noticia es que la reforma laboral llegó con luz verde a la mitad del camino, aprobada en Cámara de Representantes. Camila, gracias. Efectivamente es el gran hecho, lo celebra el gobierno nacional, lo celebra el presidente Gustavo Petro. Aprobada la reforma laboral en la Cámara, ahora viene el trámite en el Senado y allí no está tan fácil el camino. Fueron 93 votos a favor, apenas 13 en contra. La aprobación en segundo debate. Vienen cambios porque efectivamente recargos nocturnos, que es una buena noticia para los trabajadores, dominicales, festivos, se vuelve a un modelo en que los trabajadores quedan beneficiados. Ahora hay alertas porque hay unas industrias que trabajan, especialmente el turismo, por ejemplo, que trabaja con mucho trabajador en la noche y va a aumentar notablemente el valor de las nóminas, pero allí está la discusión. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Y tenemos que reconocer que tuvimos un sabor agridulce porque el contrato especial agropecuario y el jornal agropecuario, de igual manera que la vivienda para el trabajador del campo, fueron eliminados. Pero esperamos que esta oportunidad de hacer inclusión social, de darle al campo como sujeto de derechos una plenitud de seguridad social, la podamos lograr en el Senado de la República. Pero también tengo que destacar que... Y efectivamente eso, el jornal para los campesinos, el contrato a término indefinido para los campesinos, querían en el gobierno que fuera después de 27 días, de 27 semanas, de trabajo continuo, que hubiera encarecido y hubiera significado, era la alerta, aumentar el desempleo, pues porque ¿qué hacen si les crea automáticamente a partir de la semana 27? Pues lo echan al trabajador en la semana 26. Una reforma que efectivamente al gobierno le deja algunos triunfos y algunas derrotas. La ponente del pacto histórico, María Fernanda Carrascal. Que le quedan 2 debates y que en Senado sí va a ser muy retador, pero yo confío en que podemos, con la movilización social que debe seguir viva, debe seguir en las calles y en todos los escenarios, vamos a lograr que estos acuerdos a los que hemos llegado en la Cámara se mantengan. Uno de los cambios importantes es para los practicantes y aprendices del SENA, que van a recibir en unos casos desde el 60% de un mínimo hasta un salario mínimo, 100% de un mínimo. Pero al tiempo le bajaron la penalización que tienen las empresas en caso de que decidan no contratar aprendices. Es decir, por un lado mejoran las condiciones de los aprendices del SENA, pero por el otro lado le facilitan, que parece un contrasentido, una avenida a las empresas que no quieran contratar a esos aprendices. La parlamentaria de Los Verdes, Catherine Jubinao. Pues imagínense que hoy se les ocurrió avalar unas proposiciones para que en la fase electiva ya no les paguen el mínimo, sino el 60% del salario mínimo. Me pregunto yo, ¿acaso la prioridad de esto no era darle caja a los jóvenes, que es lo que necesitan en esa fase en la que están? Y segundo, y lo más grave, bajaron la monetización, esto es, la penalización que pagan las empresas cuando prefieren no vincular al aprendiz, que era de 1.8 salarios mínimos, más o menos 2.300.000 aproximadamente, la bajaron a 1.5 por Claro, la teoría, y es lógico, es que una empresa podría decir, pues me conviene más pagar la multa que pagarle a un salario mínimo, si la multa la bajaron. Eliminados también artículos como la indemnización por despido sin justa causa, modificación de horarios de trabajo, el cambio en horarios diurnos y nocturnos fue aprobado, pero con entrada en vigor dentro de 6 meses. Del Centro Democrático, Andrés Forero. En todo caso, hay que decir que se logró en la Cámara de Representantes, tanto en la plenaria como en la Comisión Séptima, eliminar los artículos, a nuestro juicio, más inconvenientes del texto que había radicado el gobierno. Prácticamente la totalidad del capítulo de derechos colectivos, que entre otras cosas pretendían desregular las huelgas, quitarle los límites temporales, permitir que se pudieran votar con solamente el 17% de los trabajadores, finalmente se terminaron eliminando. El gobierno se siente ganador. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ahora pasa al Senado de la República y esperamos que tenga el apoyo de la mayoría de los senadores, porque esta es una reforma que ha venido siendo ajustada,
que ha recibido sugerencias, propuestas de los distintos Y no partidos. será tan fácil el trámite en el Senado de la República. Entrará por la Comisión Séptima ese tema del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. 100% de recargo para casos dominicales y festivos, por supuesto, ha sido el tema más debatido. Carolina Otero. Néstor, buenos días. De la ponencia inicial presentada por el Gobierno Nacional, 73 artículos fueron aprobados y 7 fueron eliminados. Pero entremos a hablar del contenido de esta reforma. Mejor dicho, ¿qué fue lo que se aprobó? Primero, 6 meses después de la aprobación de esta ley, el recargo nocturno se pagaría a partir de las 7 de la noche. Además, gradualmente aumentaría el recargo dominical y festivo de un 75% a un 100% hasta llegar al año 2027. La licencia de paternidad también pasará de más de 2 semanas en la actualidad a 3 semanas en el año 2025 y 4 semanas en el año 2026. Finalmente, también los aprendices del SENA recibirán un salario mínimo y prestaciones durante sus prácticas profesionales. El representante Heráclito Landines fue uno de los defensores de este artículo. Esto le sirve a los muchachos porque van a comenzar su vida laboral formalizándose, aún siendo estudiantes, con todas las garantías de la seguridad social. Sin embargo, un gran golpe se llevó el Gobierno Nacional, ya que la plenaria de la Cámara decidió hundir los artículos que buscaban la formalización del sector agropecuario, uno de los temas bandera precisamente dentro de esta reforma. Hay que mencionar que aparte de los artículos que ya estaban en la ponencia, se presentaron más de 100 artículos nuevos, de los cuales 8 fueron aprobados. Se trata de, por ejemplo, la formalización y contratación laboral de trabajadores del transporte de pasajeros y de carga. También se estableció la licencia de matrimonio, que será de 3 días e igualmente será remunerada. Lo que tiene que pasar ahora es que esta reforma deberá surtir 2 debates más en el Senado de la República para convertirse en ley. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. En el papel todo suena perfecto. Más formalización, más licencias, más para los aprendices del SENA, más recargo nocturno, más permisos. Todo está perfecto. Pero en el momento en que dicen, bueno, ¿quién paga todo eso? Las empresas. Y todo eso sumado comenzará a afectar la caja de las empresas. La pregunta es, ¿esto afectará la generación de empleo, la formalización de empleo? Y allí es donde comienza el debate. Las 5:47 sobre ese tema para el sector de turismo lo advierte un costeño, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Pues al presidente del Senado, Efraín Cepeda, no le suena mucho la idea de especialmente incluir los recargos nocturnos a partir de esta reforma laboral, y por eso estuvo hablando sobre el tema en medio de su participación en el Congreso Nacional de Hotelería y Turismo realizado ayer en Barranquilla. Pues señaló que esto podría asfixiar la economía de varios sectores, especialmente el del turismo, teniendo presente que tal y como está planteado, se estaría implementando un pago extra a los trabajadores que estén ejerciendo funciones a partir de las 7 de la noche. Esto fue lo que dijo. Y que debe haber una excepción clara para el sector turístico y volver al recargo a partir de las 9 de la noche. También habló en este caso sobre la reforma tributaria y consideró que esta debe tener concertación y que debe apoyar la seguridad jurídica de las empresas del país. Barranquilla amanece con 27 grados. Vanessa, gracias. Eso lo que quiere decir es que en el Senado habrá un debate diferente al que fue en la Cámara de Representantes. Allí lo pupitrearon, fue aprobado relativamente rápida esa reforma laboral. Hablando de política, está en Medellín, comenzó por Antioquia una gira regional. El que podría ser candidato presidencial de nuevo, Germán Vargas Lleras, el hombre de Cambio Radical, que está proponiendo para las elecciones del 2026 la unidad, una lista de unidad entre quienes se oponen al actual gobierno. En Medellín, Héctor Santamaría. Sí, señor, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, Néstor, se encuentra de visita en la capital antioqueña durante un evento, pues allí confirmó específicamente ante los empresarios de la central mayorista en Itagüí y militantes del Partido Cambio Radical, del que es su líder natural, que aunque no admitió oficialmente una candidatura, se invitó a todos los partidos opositores del país a unirse a Cambio Radical de cara a esa contienda electoral en contraposición al gobierno de Gustavo Petro. El partido no comparte lo del señor César Lozduy y ha abierto un proceso disciplinario. Dijo que Colombia está viviendo una pesadilla, especialmente en materia de seguridad, argumentando que el país ha retrocedido, especialmente en temas de seguridad y economía.
para ver en qué forma llegamos a las elecciones del 2026 con una fórmula unificada. Que conversemos desprovistos de vanidades, de ambiciones personales, porque si esta gente permanece en el gobierno a partir del 2026, estaremos condenados a seguir la ruta de nuestros vecinos en Venezuela. Aquí en Medellín también confirmó Néstor que el Partido Cambio Radical empezó una investigación contra su militante, el magistrado César Lorduy, quien ahora es el presidente del Consejo Nacional Electoral y que fue denunciado por la congresista Ingrid Aguirre por acoso sexual tras revelar que al parecer la chantajeó y mencionó que podía pagarle con su cuerpo. A esta hora Medellín, en el Valle de Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura. Cada vez más parece candidato presidencial Germán Vargas. 5:50, una noticia de última hora desde Europa. Acaban de desmontar una red de prostitución que tenía colombianas como víctimas de esa red en Bélgica y en España. En Madrid, informa Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. La gran novedad de esta red es precisamente esa que mencionabas al inicio, que operaba desde España, su centro de operaciones, su call center, digámoslo así, la publicación de anuncios se hacía desde España, pero las colombianas eran explotadas sexualmente en territorio belga, en varias viviendas de ese país. Por eso han actuado conjuntamente las policías de España y Bélgica. Esta actuación policial se inició en el año 2023, cuando la policía belga tuvo que intervenir en un domicilio por una discusión entre dos mujeres. En ese momento, ambas manifestaron que eran víctimas de explotación sexual. Los captadores y controladores residían en Bélgica, mientras que aquí en España se dedicaban, como decíamos, a la publicación de anuncios en páginas web, así como a la recepción de las llamadas de los clientes solicitando los servicios sexuales y la distribución de los mismos entre las víctimas. La policía estima que este negocio dejaba importantes beneficios. De hecho, en uno de los registros se han incautado más de 19.000 euros en efectivo. Se han llevado a cabo 12 entradas y registros. Hay 7 personas detenidas, todas ellas han ingresado en prisión y esta vez son 4 las mujeres colombianas que han sido liberadas y que ya se encuentran fuera de esta red de prostitución, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Imprenta Nacional, que es una entidad, como ustedes saben, de carácter público, la controla, la maneja el gobierno nacional, dio por terminado el contrato con un socio mexicano, una empresa que se llamaba Accesos Holográficos, con las que estaba fabricando las cédulas de extranjería. El contrato iba hasta diciembre, por una razón todavía no suficientemente explicada, decidieron salir de ese socio mexicano. Lo anuncia la gerente de la imprenta, Viviana León. Nos permitimos rectificar que por parte de la Imprenta Nacional de Colombia se han impreso y entregado 15.491 cédulas de extranjería ya en poder de los ciudadanos y en proceso de entrega 1.287 documentos. Rechazamos enfáticamente que se manifieste que la impresión la realizaba dicho proveedor porque su alcance en la alianza solamente iba hasta la transferencia de conocimiento y suministro de software de personalización y de y es con la imprenta que está teniendo estos problemas para hacerla relativamente menor la producción de cédulas de extranjería que quieren hacer los pasaportes en Colombia. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Audifarma también terminó de forma unilateral la entrega de los medicamentos a la nueva EPS. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Pues ante el reciente anuncio que realizó a nueva EPS tras confirmar que Audifarma dejará de ser su proveedor de medicamentos para todos los usuarios, la Asociación de Pacientes de Alto Costo reaccionó ante esto, pues Néstor Álvarez, presidente de la entidad, expresó que es fundamental que nueva EPS evite improvisar con pequeños gestores y que en cambio concrete acuerdos de pago con otros operadores. Lo que esperamos es ojalá que no entren proveedores pequeños con riesgos de que empiecen a entregar medicamentos falsificados o de contrabando, sino que esperaríamos que la nueva EPS se concentre con los que tiene y llegue también en acuerdo de pago con ellos para que haya entrega completa continua de a tiempo de medicamentos, ya que también no se está dando con los otros operadores. Por su parte, Pacientes Colombia también afirmó que esto es una decisión complicada porque no hay ningún dispensario tan grande como Audifarma. Escuchemos lo que dijo Denis Silva. Eso es complicado por 3 razones. Es que
en el país no existe un operador tan grande como Audifarma. 2, entonces vamos a aumentar las barreras en suministro de medicamentos. Y 3, las EPS son chistosas. Quebraron Audifarma y ahora se van y no pagan. Por medio de un comunicado, Audifarma afirmó que hay una deuda con Nueva EPS de 651.000 millones de pesos que les impide continuar con una dispensación óptima. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Transparencia está preocupada. Hoy viernes se anuncia el ganador de una licitación en la registraduría para desarrollar un proceso electoral relativamente menor del año entrante, y el ganador va a ser la firma Thomas Greganson, que hace parte de un consorcio. Está alertando allí el presidente Gustavo Petro, cada vez más metido en el tema de la autoridad electoral, sembrando dudas sobre procesos electorales en Colombia. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Un nuevo pulso entre el gobierno nacional y Thomas Greganson, esta vez por la licitación de un contrato por 41.000 millones de pesos que tiene que ver con procesos electorales y que se ganaría esta compañía al ser única oferente. La Secretaría de Transparencia de Presidencia ha cuestionado a la registraduría por supuestos conflictos de interés por parte de un funcionario de la registraduría vinculado al proceso y una supuesta falta de objetividad y transparencia. Blue Radio conversó con el secretario Andrés Hidárraga, quien anunció que en caso de que Thomas Greg se quede con el contrato, tomaría acciones legales. Y esa actuación podrá llevar desde una denuncia penal en la Fiscalía por algún delito asociado a presunto cumplimiento de requisitos legales, un interés indebido en la celebración de contratos, o algo que conlleve una posible lesión a los intereses públicos, esto es, delitos contra la administración del Estado, establecidos en el Código Penal. Sería contra todas las personas involucradas en la estructuración y selección del próximo operador en esta licitación. Advertencias que Sintra Regional, el sindicato de la registraduría, ha calificado como injerencias indebidas del gobierno a la independencia de la entidad electoral. Según fuentes cercanas a la registraduría, este proceso seguirá su curso a pesar de que la Secretaría le pidió al registrador Hernán Penagos suspenderlo. El secretario de Transparencia señaló además que le pondrán la lupa a los procesos licitatorios que puedan abrirse de cara a las elecciones de 2026 y en los que esté involucrado Thomas Greganson, empresa que ha sido cuestionada más de una vez por el presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila, Blue Radio. Que es el único que la cuestiona. Si algo tenemos que funciona en Colombia, que eligió al presidente Gustavo Petro, es nuestro modelo electoral. Gracias, Catherine. 5 de la mañana, 56 minutos. Amaneció en Bogotá, aquí una temperatura de 11 grados centígrados. La noticia económica de este día viernes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Ecopetrol regresa a los mercados de capitales internacionales con una nueva emisión de bonos. Estos papeles emitidos le permitieron recaudar $1.750 millones en préstamos que serán destinados a pagar de manera anticipada otras deudas ya adquiridas. La compañía califica esta emisión como exitosa, pues los inversionistas estuvieron dispuestos a prestarle 2,6 veces más plata frente a lo solicitado. Este era el proceso de endeudamiento de Ecopetrol, que se había enredado un poco la semana pasada por la formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral contra su hoy presidente Ricardo Roa, pero bajada la marea se retomó y culminó con pocos días de retraso. Hablando de mercados y de Ecopetrol, sus acciones no han parado de caer y en la jornada anterior marcaron de nuevo mínimos desde el COVID. En la Bolsa de Valores de Colombia bajaron a 1.740 pesos. En Wall Street sus ADR cayeron a $8,15, niveles que no se veían inclusive desde cuando en pandemia el petróleo tuvo precios negativos, a diferencia de hoy que el petróleo vale más de $70 por barril. De fondo esto muestra, dicen analistas, la enorme preocupación por el futuro de la empresa más emblemática de los colombianos en medio de las políticas de transición energética. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida, el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, 6 de la madrugada, 40 segundos. No son buenos días. El de Sofía Delgado es el asesinato este año número 376 de un niño en nuestro absurdo, salvaje país. El asesinado de Sofía, como la inmensa mayoría de estos crímenes, era un reincidente, un hombre ya involucrado en una violación hace 6 años, pero la justicia, a este señor Brian Campos se llama, lo dejó libre increíblemente por vencimiento de términos. ¿Qué es la gran vergüenza alrededor de este caso? Que no debería sorprender ni a la justicia ni a las autoridades, pero aquí no se sabe absolutamente nada de nadie, no hay seguimiento a los casos. Este señor Brian Campos tiene 32 años. Es un violador, es un abusador de menores, pero cuando se sintió atrapado por la policía, decidió matar a Sofía, la niña de 12 años, que había ido a comprarle un champú para su perro a la tienda veterinaria que él tenía en Candelaria, en el Valle del Cauca. La violó y cuando se sintió atrapado, la escondió, la mató y la escondió en un cañaduzal en un corregimiento que se llama Villa Gorgona. Todo en las goteras de Cali. Candelaria queda a 10 minutos de Cali pasando el puente Juanchito. Encontraron rastros de sangre en la tienda veterinaria, por eso lo capturaron a él y a la esposa de Brian Campos. Él termina confesando el crimen y dice, ella, la esposa, no tiene nada que ver, quedó en libertad anoche. El asesino de Sofía vivía prósperamente allí en ese municipio del Valle del Cauca, a pesar de ese prontuario de delitos sexuales. Anoche un juez la dejó en libre a ella porque una vez se produjo la confesión, el caso gira, por supuesto. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, cuenta una fijación de este señor Brian. Su hija se llama Sofía, la víctima de Brian, esta, la del año 2024, la de ayer, es Sofía, pero también la del 2018 era Sofía. Así que parece allí haber un patrón que nunca vio la justicia y que lo dejó en libertad. Vamos a hablarles del tema de los niños, desafortunadamente, el caso de Sofía, que produjo anoche la revuelta, la turba en Candelaria, en el Valle del Cauca. Una turba que con mucho de razón termina atacando la tienda veterinaria que era propiedad del señor Brian Campos. Intentaron incendiar la casa, que queda apenas a metros de la casa de la pequeña Sofía, donde la gente hizo una velatón para acompañar a la mamá, que está por supuesto desconsolada, doña Lady Zúñiga, que dice que tiene que haber justicia aquí en la tierra y tiene que haber justicia divina. No sé si aquí en la tierra, porque el proyecto del gobierno, por otro lado, crea beneficios penales, principios de oportunidad, inclusive para violadores de niños. El país pidiendo todo el peso de la ley para el asesino de Sofía y una reforma de la justicia que parece ir por otro camino. Ya les vamos a contar todo lo que hay alrededor de este caso. También allí, en el suroccidente de Colombia, fue el ataque al carro del IMPEC. Ya son 4 muertos, anoche murió uno de los guardianes, 5 heridos en una dramática emboscada cometida por disidentes de las FARC, que todos los días están dando prueba de su fortalecimiento militar. Estos son los mismos de Iván Mordisco, lo mismo de Cajibío, de Toribío, los mismos de Jamundí,
que ayer en plena vía Panamericana atacaron este vehículo del IMPEC. Estaban siendo trasladados 2 presos, ocurrió a la altura de Caloto. Los muertos son 2 dragoneantes y 2 de esos presos. Fueron llevados a hospitales de Palmira y Popayán los sobrevivientes. No es por infortunio el único ataque terrorista. Está en cuidados intensivos el guardia al que le pegaron 2 tiros en la cabeza cuando estaba llegando a su turno en la cárcel de Bucaramanga. En lo corrido de este año, y es el otro drama del día, hay 19 guardianes del IMPEC que han sido asesinados en diferentes clases de violencia. Denuncian los sindicatos que puede haber en desarrollo un plan pistola del que no se ha dado cuenta el gobierno. Estamos contando noticias desde el occidente y también a 3 días de la cumbre de COP16, más las noticias desde el Valle del Cauca, en donde se está, por un lado, comenzando a llegar la comunidad internacional. Están llegando a Cali las primeras delegaciones internacionales, están comenzando las reuniones para el gran evento de la sostenibilidad y biodiversidad, que tendrá por 2 semanas a Cali como la capital del mundo. Nos está mirando el mundo y desafortunadamente las noticias desde el occidente de Colombia no son las mejores. En segundos, la ampliación de estos hechos. La reforma laboral pasó su trámite en la Cámara de Representantes, que aprobó los 81 artículos. Recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, trabajo de fin de semana y de festivo, que será pagado, horarios dominicales y festivos con recargo de 100%. Se aprobó la licencia de paternidad de 4 semanas. A los rapitenderos les tendrán que pagar seguridad social. A los aprendices y practicantes del SENA les pagarán un salario mínimo. Aunque hay parlamentarios que están advirtiendo esta mañana con razón, les saldrá más barato a las empresas pagar la multa por no tener aprendices porque bajaron esa monetización, que será de 1.900.000 pesos, era de 2 millones y pico, bajaron esa plata, así que las empresas, seguramente haciendo cuentas, les va a subir el valor de la nómina, podrían decidir no contratar aprendices del SENA en caso de que les salga más barato. Es una reforma laboral llena de garantismos, llena de derechos. Los contratos a término fijo tendrán un límite de 4 años. A partir del momento a partir de los 4 años, pasarían a ser a término indefinido. Todo suena muy bien en el papel. Se quejan esta mañana industriales, comerciantes, el sector del turismo, diciendo que se les va a encarecer la nómina y que no pueden de pronto pagar los contratos que tienen pactados y podrían comenzar despidos. Esa es la advertencia y el debate que tendrá que dar el Senado de Colombia, a donde pasa ahora esta reforma laboral. La verdad es que siempre los empresarios, es cierto, dicen lo mismo. Esto encarece la nómina, tendríamos que salir de los empleados. Ahí tendrán que analizar qué de esto es cierto. También les voy a contar, a propósito de política, de la propuesta de Germán Vargas, que ha comenzado por Antioquia una gira, que habla cada vez más como candidato presidencial y está invitando al antipetrismo, a los candidatos de la oposición, a hacer una alianza con candidato único para derrotar a la izquierda en las elecciones del 2026. Y hoy viernes es el día de la entrega de la polémica licitación, 41.000 millones de pesos en la Registraduría General del Estado Civil. El ganador será el consorcio del que hace parte la firma Thomas Gregg & Sons. Por eso el Gobierno Nacional, el presidente Petro, el secretario de Transparencia, están anunciando ya demandas e investigaciones. Se oponen a que le den más contratos a la firma Thomas Gregg & Sons, lanzando un manto de duda enorme sobre el modelo electoral de Colombia. Modelo electoral, sin embargo, que solamente es cuestionado por el presidente Petro, modelo electoral que eligió al presidente Petro hace ya 2 años y medio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes 18 de octubre. Hoy es el día del himno nacional. Recuerden ustedes, compuesto por un cartagenero, don Rafael Núñez, era una obra para celebrar la independencia de Cartagena, la música del italiano Oreste Sindice, y hoy es el día del himno nacional porque en 1920 fue cuando con una ley, de la Ley 33, se oficializó que era el himno de Colombia. También es el Día de la Protección de la Naturaleza, un día internacional, ahora que estamos en las vísperas de la COP16. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Sale el sol en Bogotá, será un fin de semana, por fortuna, seco en todo el país. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Ella solo iba por un champú para bañar a la perrita, pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscara,
que no tienen amor en el corazón. Asesinaron a Sofía Delgado, la niña de 12 años que había desaparecido hace 19 días en Villa Gorgona, en Candelaria, Valle del Cauca. La menor apareció sepultada en un cañaduzal a 2 kilómetros de distancia del corregimiento en donde vivía con su mamá. Y le pido a Dios que Él esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. La comunidad está indignada y se han registrado varios disturbios exigiendo justicia por la muerte de Sofía. El macabro hallazgo se dio luego del allanamiento a la casa de Brian Campo, el principal señalado de haber asesinado a la niña Sofía Delgado. Ya su captura fue legalizada y hoy se imputarán los cargos. Coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali. A través de unas pruebas científicas de criminalística se encontraron fluidos, al parecer humanos. Se cotejó con el ADN de la madre de la menor, donde arroja 99.9 de que efectivamente ese fluido era de la menor de edad. Y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó detalles del perfil criminal de este hombre que ya está implicado en otro caso de abuso a una menor. Su hija de 6 años se llama Sofía. La niña que violó hace 4 años o 5 años se llama Sofía. Y la niña que asesina horrendamente también se llama Sofía. O sea que son problemas de salud mental. De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y agosto de este año se han registrado 375 homicidios de menores de edad. La directora del ICBF, Astrid Cáceres. Hay que subir las penas y sancionar más fuerte, pero eso no va a quitar el riesgo que tienen los niños en las calles. El riesgo de las calles se quita es con sistemas de comunidades realmente protectores. En el municipio de Candelaria se decretaron 3 días de duelo. Vecinos y conocidos acompañaron a la familia en una velatón. Sí, estamos heridos todos, bro. Hay como 2 muertos aquí, bro. Manito, pero ¿cuál día vienen, bro? ¿Cuál día vienen, manito? Abra la puerta, loco. Una patrulla del IMPEC fue atacada en el sector de Pescadero, en la vía que conduce de Popayán a Cali. 4 personas fallecieron, entre ellas 2 guardianes del IMPEC y 2 reclusos, mientras que 4 personas siguen bajo observación médica. Ellos son el inspector Oscar Darío Pazuy Bravo y el dragoneante Michel Pechené Carlos Ama. Presidente del sindicato del IMPEC, Oscar Roballo. El conductor estaba adscrito a la cárcel de Palmira, era el conductor del vehículo y el inspector a quien venía al mando de la misión, que hace parte de los grupos especiales que venían trasladando internos. Según el sindicato, son más de 19 homicidios de funcionarios del IMPEC en lo que va de este 2024. Se suma al caso del dragoneante Fernando Carrillo, que hoy se debate entre la vida y la muerte, luego de ser atacado a disparos cuando llegaba a trabajar a la cárcel La Modelo de Bucaramanga, en Santander. A la escalada de violencia en el departamento del Cauca se suman amenazas de disidentes de la estructura Carlos Patiño a las comunidades cercanas al Cañón del Micay, convocándolas a reuniones en el corregimiento Agua Clara en el municipio del Tambo. Esto para organizar azonadas y expulsar al ejército de la zona, según Leonardo González, director de Indepaz. Claramente es una grave violación a los derechos humanos e infracción al DIH, ya que pone en peligro a las mismas comunidades al amenazarlos al no asistir a dichas manifestaciones contra la fuerza pública. Alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, habría ordenado un plan pistola contra la fuerza pública en el corregimiento El Plateado en el municipio de Argelia, en Cauca. Alias Giovanni también habría ordenado el asesinato de comerciantes y trabajadores a quienes señala de colaborar con la fuerza pública. Dado los 248 defensores del medio ambiente asesinados desde el 2016, la ONU pide que se ponga atención a este tema con el inicio de la COP16. Esto fue lo que dijo Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia. Creemos que es importante impulsar la implementación del Acuerdo de Escazú, que prevé la protección de las y los defensores. Reconozcamos la contribución de las y los defensores para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales de este país y su biodiversidad. Fue necesario llevar a cabo análisis dentales y genéticos para confirmar la muerte del líder máximo de Hamás. Un día después del asesinato de Yahya Sinwar, el gobierno de Estados Unidos presiona a Israel para que alcance un alto al fuego a cambio de la liberación de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que si bien no es el fin de la guerra, puede ser el principio del fin si Hamás depone las armas y devuelve a los rehenes. Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. ¡Bravo! Aprobada la reforma laboral, carajo.
fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes. En total, 81 artículos pasarán a tercer debate en el Senado, donde surtirá su prueba de fuego. El recargo nocturno se pagaría a partir de las 7 de la noche. Además, gradualmente aumentaría el recargo dominical y festivo de 75% a un 100% en el año 2026. La licencia de paternidad pasará de más de 2 semanas en la actualidad a 3 semanas en el año 2025 y 4 semanas en el año 2026. Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la aprobación de la reforma laboral es una señal de que sí está avanzando el acuerdo nacional, que busca fundamentalmente restablecer los derechos de los trabajadores en Colombia que les fueron quitados hace más de 20 años. El derecho al recargo dominical, al recargo nocturno, que son ejes fundamentales de la dignificación del trabajador. Igual el contrato de aprendizaje, igual la eliminación de la intermediación y la tercerización en la contratación del empleo. La representante Katy Juinao criticó duramente al gobierno nacional por el debate de la reforma laboral, calificándola como legislar con las patas. La congresista afirmó que la iniciativa no ofrece suficiente protección a varios trabajadores, incluyendo a los aprendices del SENA. Aquí explica por qué. Para que en la fase electiva ya no les paguen el mínimo, sino el 60% del salario mínimo. Bajaron la monetización, esto es, la penalización que pagan las empresas cuando prefieren no vincular al aprendiz, que era de 1.8 salarios mínimos, la bajaron a 1.5, por amor a Dios. Es más barato pagar una penalización. Quien se incomoda por el trabajo eficaz de los jueces y magistrados es porque teme a la responsabilidad y a la transparencia de las decisiones. Sin mencionar al presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, hizo una férrea defensa al sistema de justicia y a la elección de jueces en el país y cuestionó a quienes no respetan las decisiones judiciales. Como juez de carrera, defiendo la carrera judicial colombiana y el mecanismo de selección de nuestros jueces y magistrados previsto en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. El Partido Cambio Radical abrió un proceso disciplinario, una investigación contra el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Lorduy, luego de la denuncia de presunto acoso sexual que radicó la representante de la Cámara, Ingrid Aguirre. El anuncio lo hizo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El partido no comparte lo del señor César Lorduy y ya ha abierto un proceso disciplinario. En el inicio de su gira nacional por los 32 departamentos del país, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró sus críticas al presidente Gustavo Petro. Estamos viviendo una pesadilla en todos los aspectos. Mire usted, acabaron con la infraestructura, la vivienda, el petróleo, el gas, la energía. Ya también se está impactando el turismo. Ante la decisión de Nueva EPS de confirmar que Audipharma dejará de ser proveedor de los medicamentos para todos los usuarios, la Asociación de Pacientes de Alto Costo reaccionó ante esto. Néstor Álvarez, presidente de esta entidad. Lo que esperamos es, ojalá que no entren proveedores pequeños con riesgos de que empiecen a entregar medicamentos falsificados o de contrabando, sino que esperaríamos que la Nueva EPS se concentre con los que tiene y llegue también a un acuerdo de pago con ellos para que haya entrega completa continua de a tiempo de medicamentos, ya que también no se está dando con los otros operadores. Denis Silva, de Pacientes Colombia. Las EPS son chistosas. Quebraron Audipharma y ahora se van y no pagan. Iniciaron los cuartos de final de la Copa Betplay en el Pascual Guerrero de Cali. América se quedó con el clásico caleño al derrotar 2-0 al Cali con un doblete de Juan Vergara. Adrián Ramos falló un penal. La vuelta de la serie se jugará el próximo miércoles 23 de octubre y el ganador de la llave jugará contra el ganador de la llave entre Bucaramanga y Pasto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua
la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No roto. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 21 minutos. Sofía Delgado Felipe, buenos días. Es el último caso de la larguísima lista de niños asesinados este año en Colombia. Según cifras de Medicina Legal, cifras de Bienestar Familiar este año, incluyendo a Sofía, 376 niños asesinados. Este año, Felipe, este año, que no lo hemos terminado, quiere decir más de un niño diario más asesinado de un niño o niña al día, imagínese. Si no seremos un país muy enfermo, Néstor. Y este caso de Sofía, ayer vimos a la población de Candelaria enfurecida atacando la tienda veterinaria de este Brian Campos se llama. Sí, pero no, es que iba a decir una barbaridad, pero no. Y yo me ponía a pensar, claro, lo de la justicia por mano propia no es sensato, pero si yo hubiera estado en Candelaria, los acompaño. ¿A quemar la veterinaria, Felipe? Y a coger al tipo de las bolas, literalmente. Felipe, pregúntese, usted tiene toda la razón, seguramente todos calientes hacemos lo mismo. Pero pregúntese, Felipe, lo invito a usted, Héctor, a los oyentes a preguntar, ¿por qué la justicia lo dejó en libertad? ¿Qué hacía ese tipo suelto si ya había cometido el mismo delito? Ese es el punto. Y yo creo que cuando Héctor, perdóneme, le doy este dato, un violador no se vuelve violador, abusador a los 32 años. No es que se levantó un día y dijo, uy, Sofía, no sabemos que tiene el 12 historial, años. solamente conocemos un caso previo que era suficiente para que este tipo no hubiera salido de la cárcel. Felipe, pregúntese. ¿En qué piensan los jueces? Yo creo que la Turbano... ¿Por qué la Turba no tenía ese dato? ¿Por qué garantizan más los derechos, Héctor, del reaccionó victimario? De la manera cuando reaccionó. No, en eso yo creo que la justicia tiene en este caso que dar
todas las explicaciones del mundo de por qué ese señor estaba libre, porque pues evidentemente el hecho se cometió por una omisión de la justicia que pues no hizo lo que tenía que hacer cuando aparentemente tenía las pruebas y tenía todo para poder tener a ese señor a buen recaudo. Entonces, pues sí, aquí hoy todo lo que tenemos que lamentar, pero lo que más tenemos que lamentar es que desgraciadamente no hemos sido capaces de tener un sistema judicial eficaz, porque aquí puede abrirse el debate sobre si aumentamos las penas, sobre si lo llevamos a la cadena perpetua, lo que usted quiera, pero usted con la amenaza de una pena que nadie pone, que no hay un juez que le imponga y un sistema penitenciario que la haga cumplir, pues usted ponga todo el número que quiera, que no pasa nada. Señor por ahí ya pasamos, acuérdese que estuvo cogido y la justicia lo dejó en libertad. Sí, eso es lo que es inexplicable, Néstor. Porque ya lo de las penas, pues ya este país pasó por eso. Acuérdese que aquí ya se promulgó una ley de cadena perpetua que declaró inexequible la Corte Constitucional. Felipe, le aseguro que surgirán otra vez voces creativas en el Congreso. Hoy la pena máxima es de 60 años de cárcel. Imagínese, 60 años es una pena de por vida. Pero sin rebajas, Felipe. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca, no, claro, sin rebajas, planteó otra vez la discusión de la pena de muerte. Imagínese usted. Sí. Eso no va a llegar a ningún lado. Populismo realmente, porque el sistema populismo punitivo, dirían los que están en contra de eso, pero no sé. Yo creo y la castración química, ¿por qué no, por ejemplo? Es que se abre un espectro. Pero castración química, pero en la cárcel. Si usted me pregunta, para este tipo, el que violó y mató a Sofía, mi respuesta, Ricardo, es sí a todas las anteriores. Castración química, sí. Cadena perpetua, sí. Que se cumpla la actual. Es que la actual, Felipe, son 60 años. Este tipo tiene 32. Si paga los 60 años... Eso es prácticamente una cadena perpetua. Por eso, claro. Si paga... Sí. Pero el problema, ¿sabe cuál es el problema, Héctor? Que la reforma a la justicia que quiere hoy el gobierno establece, crea beneficios penales a través de principios de oportunidad. Eso es absurdo. Yo la reforma a la justicia entiendo que va por digamos que tiene una buena idea conceptual, pero no entender que la sociedad colombiana no está dispuesta a concederle beneficios a personas como estas que cometen delitos contra los niños y cometen delitos pues de tipo sexual. Es increíble, me parece realmente increíble que ni la ministra, que es una mujer inteligente y preparada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general de la Nación, no entiendan una situación que es mínima de opinión pública, porque este no es un problema técnico, este es un problema de sentimiento ciudadano. Los ciudadanos están dispuestos a conceder beneficios a cambio de algo a este señor. Pues por supuesto la respuesta es no. Y no estaba antes de que se conociera, digamos, el crimen ayer. La gente no está dispuesta a eso. Entonces, hacer una propuesta de esta naturaleza, yo no logro entender qué piensa quien la propone. Un crimen, sí, es el gobierno nacional y hay gente que está en el plan de rebajemos penas, demos principio de oportunidad, demos concesiones que yo no entiendo, y un crimen como este, como el de Sofía, por supuesto, vuelve a generar unas sensibilidades. Son las 6 de la mañana, 27 minutos, es un gusto saludarlos, desafortunadamente con esta noticia que es doble o triplemente mala. 1, porque era evitable; 2, porque la víctima es Sofía, la niña de 12 años, y 3, porque se produce ahí muy cerquita a Cali, a donde está llegando el mundo a participar en la COP16. Desde Cali, las novedades: intentaron quemar anoche la tienda veterinaria del asesino de Sofía, de Brian Campos. 6:27 minutos, acaba de ser levantado el toque de queda en Cali, en Candelaria, Hugo Mario Palomar. Néstor, los 19 días de intensa búsqueda de Sofía Delgado tuvieron un triste desenlace. La niña de 12 años de edad, que salió de su casa en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria Valle, el pasado 29 de septiembre a comprar un champú para su mascota, apareció ayer muerta en medio de un sembrado de caña de azúcar. El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado en un cañaduzal del corregimiento de La Regina, en la vía Candelaria Florida. El cadáver estaba desmembrado, los restos óseos habían sido calcinados, ocultados en bolsas de comida para perro y enterrados en una zona del suroccidente del Valle del Cauca. Lady Zúñiga, la madre de la víctima, hizo un llamado para que se haga justicia por el asesinato de su pequeña hija.
Primero que todo, pedirle a Dios que haga justicia. Y en nombre de mi hija Sofía, seguir el legado para que lo que estamos viviendo como familia no le toque a más familias y a más niños inocentes como mi niña. Ella solo iba por un champú para bañar a la perrita, pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Brian Campo, de 32 años, el propietario de la tienda de productos para mascota donde fue Sofía a comprar el champú, fue quien la asesinó y después de ser capturado confesó el crimen, pero además reveló el lugar donde había ocultado el cuerpo. Los detalles del asesinato de Sofía son realmente aterradores, macabros. El sujeto la habría abusado y al verse acorralado por las autoridades decidió asesinarla y deshacerse de su cadáver. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que en el local comercial del asesino se encontraron rastros de la menor, incluso sangre, que permitieron el hallazgo de su cuerpo y la captura del criminal. Se hace unas diligencias de registro y allanamiento a través de unas actividades científicas que nos determinó la presencia de fluidos humanos al interior de este establecimiento comercial, que cotejando la prueba ADN con la madre arroja 99.9 de que es de la menor. Por eso se da orden de captura a estas dos personas preliminarmente por desaparición forzada, y el día de hoy en la mañana en un callejón aproximadamente 2 kilómetros de Candelaria se encuentran unos restos óseos. El asesino de Sofía tenía antecedentes por abuso sexual en menor de 14 años. Había violado hace 6 años a otra niña en otra ciudad del país. La gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, reveló que las dos víctimas de este delincuente tenían el mismo nombre de su propia hija. Son personas que realmente no pueden estar dentro de una sociedad. Y además hay algo curioso, la hija de él se llama Sofía, la niña que violó se llama Sofía y la niña que murió también se llama Sofía. Entonces eso es algún tema ahí de salud mental. La comunidad de Villagorgona Valle fue clave para la captura del asesino de Sofía. Otra niña de este corregimiento aseguró que el mismo día que este sujeto desapareció a Sofía, ella misma fue encerrada en ese local comercial y este hombre intentó abusar de ella. Esto dijo un habitante de Candelaria. El día domingo que la niña desapareció, mi primita vino a comprar el alimento para el perro. El man le dijo que entrara, que le iba a regalar unos collares para el perro. La niña entró, cuando la niña entró, él le iba a cerrar la persiana de la puerta, entonces la niña se alcanzó a salir. Ella nos contó. Los habitantes de Villagorgona, enfurecidos, hasta anoche estuvieron en las calles del corregimiento por el asesinato de Sofía. Decidieron vandalizar el local comercial de Brian Campo y también la vivienda donde vivía junto a su familia. Una multitud destruyó la tienda veterinaria e intentó quemar la casa del confeso asesino. El cuerpo de Sofía permanece a esta hora en medicina legal en la ciudad de Palmira Valle, y allí en Palmira también será esta mañana la audiencia de imputación de cargos. Podría ser imputado por los delitos de feminicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzosa. Néstor. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. Ser niño o niña en Colombia implica o representa un riesgo alto. Las duras y odiosas cifras no mienten. Este año, 376 niños han sido asesinados, y no es casualidad que el Valle del Cauca, donde fue asesinada Sofía Delgado, esté dentro de los departamentos más violentos e inseguros para los niños, con 86 casos registrados solo este año. Antes del crimen de Sofía, el país se había conmocionado hace apenas unos meses con el horroroso crimen de Michelle Dayana, también en esa región del país. Pero viendo el panorama completo, los niños están sufriendo
sufriendo todo tipo de violencias. Entre enero y agosto de este año, Medicina Legal ha atendido 5.838 niños víctimas de violencia intrafamiliar y a más de 11.000 casos de abuso sexual. Los 2 últimos años han sido particularmente violentos para los niños en Colombia, porque con violencia ejercida por un conocido o por un cercano le han quitado la vida, por ejemplo, a Dylan Santiago Castro, a Sofía Galván, a Samuel Cárcamo, solo por citar 3 de estos terribles casos. Cada historia de esta tragedia es una alerta y una invitación a cuidar más a los niños, a exagerar cuando se trata de su seguridad, a no confiar porque los depredadores están siempre al acecho. Este año en Atlántico se han registrado ataques a 32 niños, en Antioquia 31 casos y en Bogotá 25 casos. Por eso no es casualidad que Colombia vaya a ser la sede de la primera conferencia ministerial para ponerle fin a la violencia contra los menores de edad. Mientras el gobierno se está alistando para dar esta discusión, en el Congreso está haciendo tránsito su reforma a la justicia, que va por otro lado porque propone principios de oportunidad y rebajas de pena para abusadores de niños, cuando lo que se quiere es castigo severo para estos criminales como Brian Campo, sospechoso de acabar con la vida de Sofía, un hombre reincidente al que la justicia increíblemente dejó libre por vencimiento de términos a pesar de sus antecedentes. Una justicia colombiana que demuestra una vez más que es fallida y que va a tener que darle muchas explicaciones a la mamá de Sofía. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. La reforma laboral que llegó a la mitad de su trámite en el Congreso, aprobada en 2 debates en la Cámara de Representantes, todavía le queda el camino en el Senado. En Cámara se aprobaron cambios a las reglas para los practicantes del SENA y para los internos de medicina. Cambios que van a girar la manera en la que las empresas se relacionan con quienes inician el mundo laboral. Empecemos con los artículos 22 y 23, que modifican los contratos de trabajo de los estudiantes del SENA, que técnicamente se llaman aprendices, y ordena que reciban un salario. En la fase lectiva, que es la primera fase de la práctica, así la llama el SENA, se les deberá pagar el 60% del salario mínimo, es decir, hoy 780.000 pesos, y cuando ya son aprendices formalmente, el pago deberá ser del 100% por su práctica, es decir, 1.300.000 pesos. En todos los casos, las empresas deberán pagarles a los aprendices del SENA las prestaciones sociales, es decir, salud, ARL y pensiones. Eso significa entonces que el contrato de aprendizaje del SENA será ahora un contrato laboral a término fijo, lo que celebra la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, porque dice ella beneficia a 440.000 estudiantes que, según los cálculos, en ese contrato laboral, con estas nuevas reglas de juego, valdría para una empresa 2.150.000 pesos. Y es cierto, eso puede ser un avance, formalizar la manera como se les paga el salario a los aprendices del SENA. Sin embargo, aquí hay un mico que muchos advirtieron en el Congreso. Aprobaron la tarifa de monetización, que en la práctica es la multa que las empresas tienen que pagar si deciden no contratar un aprendiz del SENA como los obliga la ley. Quedó establecido que se le pague al SENA 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz que se deja de contratar, que eso es 1.900.000 pesos. Y ahí está el problema. Si se paga por no tener un aprendiz 1.900.000 pesos, pero contratarlo y cubrir el contrato laboral le vale a una compañía 2.150.000 pesos, pues es más barato no contratar y pagar la multa que tener el aprendiz en la compañía, lo que va a dificultar que los practicantes del SENA encuentren una vacante disponible, porque además al practicante del SENA se le puede reemplazar por una persona ya graduada. Vale lo mismo, es un contrato a término fijo según la nueva reforma laboral, y por eso la advertencia. En esta reforma laboral también se aprobaron cambios para los médicos internos, que son los practicantes de medicina que están rotando en los hospitales y clínicas. Una proposición de Catherine Miranda determinó que a esos internos hay que pagarles también el salario mínimo. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Si nada extraordinario ocurre,
Esta mañana la registraduría adjudicará mediante convocatoria pública un contrato por un valor cercano a los 40.000 millones de pesos para adelantar 2 procesos electorales que se van a realizar en las próximas semanas al consorcio Disproel, del que forma parte la firma Thomas Gregg & Sons. Este contrato se ha convertido en uno de los asuntos que ha producido críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente por medio del zar anticorrupción de su gobierno, Andrés Zidárraga, quien considera que el proceso no ha sido transparente, argumentando que Thomas Gregg & Sons se gana casi la totalidad de las convocatorias de la registraduría, levantando un manto de dudas sobre esa firma. Es un contrato que no es muy grande, pero que tiene, como ya les voy a explicar, un telón de fondo que es serio. Se trata de una convocatoria para adelantar 2 elecciones atípicas. El 17 de noviembre, elecciones para juntas administradoras locales en algunos municipios, y el 24 de noviembre, ambos domingos, para definir áreas metropolitanas en el sur del país, en Caquetá y en el Valle del Cauca. Lo que dice la registraduría sobre este contrato es que el único consorcio que se presentó a esta convocatoria fue Disproel, conformado, además de Thomas Gregg & Sons, por el grupo ASD y la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank, a pesar de que por orden del registrador nacional Hernán Penagos se abrió la posibilidad de que presentaran empresas internacionales y se flexibilizaron los requisitos para que pudieran presentarse nuevos oferentes. A pesar de ello, insisto, solamente se presentó Disproel. Incluso técnica y legalmente, la registraduría podría haber hecho una contratación directa en este caso, pero en aras de garantizar la transparencia, se decidió abrir la posibilidad de adelantar una convocatoria pública, que hoy debe concluir. Este proceso ha sido respaldado técnicamente por 25 funcionarios de la registraduría y además ha sido acompañado por la Procuraduría General de la Nación, que hasta ahora no ha hecho ninguna advertencia sobre posibles irregularidades o dudas. El trasfondo de las acusaciones del gobierno nacional tiene nombre propio. Al presidente Gustavo Petro le molesta que Thomas Gregg & Sons tenga la posibilidad de participar no solamente en este contrato, sino también como lo ha hecho hasta ahora en la expedición de pasaportes. Pero sobre todo, y esta es la clave, el presidente insiste en sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral en el que los colombianos elegirán su reemplazo en mayo y junio de 2026. Camino muy peligroso y contradictorio, teniendo en cuenta que el mismo sistema que hoy critica le dio el triunfo en las urnas el 19 de junio del 2022, haciéndolo presidente de la República. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos, y a las 4 de la tarde, más o menos en unas 9 horas, se conoce la cifra de cultivos de coca en el país. Informe anual de Naciones Unidas y más exactamente de la Oficina para las Drogas y el Delito, la UNODC por sus siglas en inglés, que lidera a nivel global la lucha contra los cultivos ilícitos y que lleva la batuta en materia de métricas, mediciones e indicadores de cultivos de coca en todo el mundo. Oficina de la ONU, que junto con el Ministerio de Justicia presentan esta tarde la cifra de cultivos de coca en el año 2023, un dato fundamental para entender el estado de la política contra los cultivos ilícitos que en el actual gobierno, recordemos, ha tenido un viraje para no criminalizar al pequeño cultivador, pero sí para perseguir a los narcotraficantes. No obstante, con 1000 tropiezos en varios programas en ese sentido, como atrasos en el programa de sustitución de cultivos, que en 2023 solo ejecutó el 5% del presupuesto, y como atrasos en la erradicación manual de hectáreas, donde apenas se ha cumplido el 25% de lo prometido, con un promedio diario de 15 hectáreas erradicadas a nivel nacional, es decir, apenas una cuarta parte de lo que se había comprometido el gobierno de Gustavo Petro. En una palabra, ni se erradica ni se sustituye, lo que lleva a muchos a pensar que la cifra del 2023, es decir, la que se conoce en unas horas, va a ser mucho peor que la del año anterior, que ya es mucho decir, pues en 2022 los cultivos de coca en el país crecieron 13% y llegaron a un máximo histórico de 230.000 hectáreas. De hecho, según un informe preliminar de la Policía Antinarcóticos del país, el área sembrada habría llegado en diciembre del año pasado a las 243.000 hectáreas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del a nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 45 minutos. Sobre el caso de Sofía, Felipe se levantó temprano a escribir el presidente Gustavo Petro, que hace algunos segundos pone el siguiente mensaje en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía. Que tiene razón el presidente Petro. Tiene toda la razón. Ahora, esto debería significar, Felipe, por otro lado, supongo yo, que el gobierno va a cambiar el articulito ese de la reforma a la justicia que crea beneficios penales vía principio de oportunidad, vía rebaja de penas para todos los delitos, incluyendo los delitos sexuales. Mire, el artículo 7 del proyecto dice lo siguiente. Yo creo que con esta afirmación del presidente debería bajarse. Modificar el numeral 7 del artículo 199 de la ley 1098 del 2006, el cual quedará así: beneficios y mecanismos sustitutivos cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Se aplicarán las siguientes reglas. En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento de cargos, se concederá la mitad de la rebaja de la pena prevista en los artículos 351, 352, 356 y 367 del Código de Procedimiento Penal. Esto, traducción, Héctor, usted que entiende mejor el tema del derecho penal. Este artículo, de la reforma a la justicia que está proponiendo hoy el gobierno, es el que le permitiría al asesino de Sofía tener una rebaja de penas. Confesar, allanarse y tener la rebaja de la mitad de la pena, según lo que acaba de leer Ricardo, que es realmente escandaloso. Yo francamente insisto, no entiendo cómo a los que presentaron el proyecto, que no es solo el gobierno, Néstor, la Corte Suprema de Justicia participa del proyecto. El doctor Gerson Chaverra acompañó a la ministra de Justicia y a la fiscal general de la Nación en la presentación del proyecto. Entonces, pues no entiendo realmente por qué se les ocurre que es posible que haya rebaja de penas para estos delitos. Aquí no cabe una discusión técnica, Néstor. Aquí realmente lo que cabe es reflejar en la ley
una cosa que es un sentimiento ciudadano. La ley no puede ser contraria a lo que la gente piensa sobre pretexto de argumentaciones técnicas. No, la gente cree que estas personas, como yo creo y creo que todos los que estamos en la mesa creemos, deben ser objeto de la mayor, de la pena más alta posible y que no merecen ningún tipo de beneficio jurídico. Entonces, pues bueno. Es que la pena son 60 años, Felipe, y no deberías recibir ni una hora de rebaja. Estamos de acuerdo en que un tipo de esta naturaleza no merece un día de rebaja de penas. Néstor, mire, hace unos días entrevistamos casi todos estábamos de acuerdo. Néstor, hace unos días entrevistamos aquí. Declaración del presidente de la Corte, Luis Ernesto, del doctor Chaverra. Los preacuerdos, los allanamientos, las negociaciones en el sistema de tendencia adversarial regulado por la no representan impunidad, por el contrario, representan una justicia ágil, rápida y oportuna. Es decir, aquí hay, y el doctor Chaverra es un magistrado serio, el presidente de la Corte Suprema, y la fiscal es una mujer seria, y la ministra de Justicia es una fiscal seria, que creen, por otro lado, que aquí, inclusive en caso de violación y en caso de abuso de niños, puede haber preacuerdos y negociaciones en desarrollo del y lo creen, penal. Néstor, porque están interesados en lo mismo que estamos interesados todos nosotros, y es que se condene y se castigue al abusador y al violador. Y lo hacen porque saben muy bien que los grandes casos de la justicia colombiana, lamentablemente porque es incompleta, porque falla en recolección de pruebas, es porque hay principio de oportunidad. Es que mire, Néstor, si usted hace un recuento de qué conocen los colombianos, de cuándo se han cometido delitos, va a encontrar que siempre, en algún momento, hay un preacuerdo, siempre hay un principio de oportunidad, o si no, nunca nos hubiéramos enterado ni de los carrotanques, ni de Odebrecht, ni del proceso 8000, ni de el proceso de Sofía nadie confesó. En lo de Sofía lo que hubo fue un gran hecho de impunidad en el 2018, cuando el señor quedó en libertad, no por preacuerdo, Luis Ernesto, por un penoso vencimiento de términos. Por un vencimiento de términos. No, pero yo no estoy hablando de este caso particular de Sofía. Lo que estoy diciendo es, la justicia colombiana ha demostrado que es más eficaz para castigar realmente, aunque con beneficios, cuando hay un proceso de preacuerdos, cuando hay colaboración con la justicia. Y por supuesto, todos queremos ver a los violadores de menores podrirse en la cárcel, pero para poderlos ver podrirse en la cárcel, primero hay que no solo agarrarlos, sino condenarlos y conseguir las pruebas y la evidencia suficiente para lograrlo. Y muchas veces estos delitos se dan en colaboración con otras personas. El caso de un delito sexual es el diferente al de la corrupción de los carrotanques, Luis Ernesto. Yo creo que es diferente, sí, pero a la hora de la eficacia de la justicia, lamentablemente no, Néstor. Claro que es diferente, es más, es miserable, es que deberían morir en la cárcel, deberían terminar sus días en la cárcel. Estamos de acuerdo, yo tengo el mismo sentimiento, pero lamentablemente es la misma justicia que no logra justicia realmente y no logra resultados cuando no tiene esa herramienta. No, es que este señor ya estuvo detenido, tuvo un proceso y ya está detenido y ya confesó. Pero Néstor, claro, si usted se detiene en este caso, ya hay pruebas. Usted gana el argumento en la medida en que se detiene en el caso particular de este desgraciado. Pero nos hablaba la ministra de Justicia hace un par de semanas, creo, hace unos 10 días, en estos micrófonos cuando se presentó ese artículo, y dio bastante evidencia de varios casos que han quedado impunes justamente, o que la justicia no ha podido resolver o no ha podido presentar suficiente evidencia para lograr una condena de muchos casos por falta de colaboración. Entonces yo entiendo que uno... Es que estoy pensando en Brian, ¿cómo se llama Brian, el de Sofía? Brian Campo. Lo otro, meterle a esto la corrupción y me parece que es la manera de desmontarse del objetivo. Néstor, hoy, Felipe, es ¿qué hacemos? Pero mire la paradoja. Cuando usted dice, Ricardo, hoy han sido a hoy, durante este año, asesinados 370 niños. Le iba a preguntar, ¿qué ha pasado con esos criminales? Felipe, esto lo que quiere decir es que en la calle hoy, porque el único detenido de estos es el señor Brian Campo, el de ayer, en la calle hay 300 y pico de depredadores sexuales, de asesinos de niños. Y usted la pregunta que se hace es, ¿y qué hacemos con ellos? O sea, ¿los cogemos para rebajarle la pena? Néstor, pero mire, ¿o los cogemos para clavarlos hasta donde sea posible? O no los cogen, ¿qué es lo que está pasando? Néstor, es que cogerlos, pero una cosa dice la ley. Es el cuento de protejamos nuestros niños, no. Protejamos los niños, la manera de protegerlos es coger a los delincuentes, es capturar al abusador,
es evitar que haya el tema de Sofía. Lo que a mí más me indigna, Felipe, del tema de Sofía, es que el día antes Brian Campo había metido en la tienda, en la veterinaria, a una niña. Le bajó la reja y la niña logró escaparse. La niña se le alcanzó a volar. Es decir, el tipo estaba en modo depredador, que es una palabra horrible. Me pregunta un oyente que por qué, por ejemplo, no se utiliza o se busca la reforma legal que en Estados Unidos aplica, por ejemplo, y es que los condenados por violación de niños son identificados públicamente y la comunidad sabe que en esa casa vive un violador de niños. Pero no le violan los derechos humanos. Se trató de hacer eso. Aquí se trató de hacer el muro de la infamia y no fue. Aquí se trató de hacer eso en una oportunidad y la Corte Constitucional dijo que no, porque no se podía. Se garantizan más los derechos de los victimarios que de las víctimas. Claro, pues que el garantismo es inclusive para los victimarios. Pero bueno, Felipe, le estoy preguntando a los oyentes, Néstor, ¿qué hacemos con este señor? Con los señores como estos. Posibilidades. Es usted pena de muerte. Cadena perpetua. Castración química. Yo propondría castración con corta uñas en la Plaza de Bolívar. Esa Felipe. Néstor, pero mire, una cosa dicen, porque entonces pena de muerte. Violarían los derechos humanos al violador. O la rebaja de penas, como es la propuesta, por confesión, principio de oportunidad. Pues es una este hombre confiesa es una propuesta bien intencionada. La cosa, ¿no? El hombre pero confiesa, cuando ya se siente completamente rodeado. Claro, pero fíjense la historia. Al señor le habrían imputado desaparición forzada si no hubiera confesado. Yo estoy de acuerdo en que este señor debería morir en la cárcel. Pero el señor confiesa y lleva a los investigadores al Cañaduzal, donde sepultó los restos de Sofía. Ahí, por cuenta de la nueva ley, él tendría un beneficio, porque él confiesa y cuenta, digamos, pues él colabora con la justicia. Pero la ley anterior, Néstor, yo hace poquito escribí, hace un par de años escribí una columna en La Silla Vacía, no mostrando lo que dice la ley, sino cuáles son las penas efectivamente impuestas por los jueces a los violadores de menores, es decir, por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Y lo que mostramos ahí es que las penas impuestas por los jueces han venido creciendo en el tiempo, es decir, el número de meses sentenciados a cumplir en prisión para las personas que han violado a menores de edad. Pero las penas efectivas, es decir, lo que efectivamente terminan pagando en prisión, ha venido disminuyendo en el tiempo, y eso como consecuencia de una cantidad de rebajas, de subrogados penales, de participación en programas dentro de la cárcel, etcétera. Entonces, una cosa está diciendo la ley y otra cosa pasa en la vida real con los jueces de ejecución de penas, que van descontando, digamos, la condena conforme las personas colaboran en prisión, se portan bien, hacen talleres, etcétera. Y para este delito, yo creo que es un debate válido de dar. Hay que hacerlo porque en muchos casos, y eso lo muestra la literatura en criminología, las personas que violan o que cometen estos delitos son reincidentes, son personas con unas condiciones médicas o psiquiátricas que quizás no tienen unas características, claro, que son reincidentes, porque por eso le decía, este señor no amaneció hace 19 días diciendo, hoy quiero Néstor, violar a una niña. Este señor era un violador. Y en la discusión hay dos cosas que se olvidan, me parece. Yo no soy son reincidentes y suelen actuar solos. Que es un dato, Héctor, para quienes están pensando en que el principio de oportunidad es por confesar y por delatar a otras personas. Esto no son bandas de violadores. Estos son. Exacto, es que yo creo que ese es un punto importante, solos. Néstor. Yo creo que en lo que ustedes están diciendo se identifican claramente los dos errores en la discusión que creo que hay. Yo no soy pues especialista en tema de criminología y Daniel ha estudiado mucho más estos temas que los que lo puedo haber estudiado yo, pero en lo que ustedes dicen hay dos cosas que a mi modo de ver son claras para la discusión y que muestran perfectamente las equivocaciones conceptuales de quienes proponen estas rebajas. Lo primero es que las rebajas son, como usted lo acaba de decir, para desvertebrar organizaciones criminales. Siempre recuerdo a alguien que decía, es para que el chofer delate a Pablo Escobar. Claro, los principios eso de oportunidad, no ocurre. sí.
Claro, eso no ocurre en delitos como este, en el que no hay realmente una organización criminal, sino que la mayor parte de las veces el criminal actúa solo. Y lo segundo, los subrogados penales y este tipo de cosas a las que hacía alusión Daniel, tienen que ver con la posibilidad de la resocialización del delincuente. Y es claro que en los temas de los delitos sexuales la resocialización no se trata de la misma manera como se trata la de una persona que está robando, digamos. Son dos cosas distintas, porque claro que quien comete delitos sexuales tiene unos temas psicológicos, tiene unos temas de actitud personal que difícilmente se modifican con un programa de resocialización en la cárcel. Y ahí el punto, Néstor, no va a ser necesariamente qué dice la ley, sino actuar y estudiar qué están haciendo los jueces de ejecución de penas, porque la ley decía en el tiempo que nosotros estudiamos estas condenas y las penas efectivamente cumplidas en prisión, la ley decía que no podía haber rebaja de penas. Y sí hubo rebaja de penas, entonces hay que entender no solo qué dice la ley, el papel por allá, que no miran mucho, además, sino también qué deciden los jueces de ejecución de penas. Si la justificación, Daniel, es que la justicia va a ser más eficaz porque pues la justicia no es capaz de probar y entonces el delincuente viene y colabora. En este caso en particular, cuando evidentemente el señor confesó, cuando ya estaba completamente identificado por la justicia que era el delincuente, ¿cuál es la colaboración? ¿Cuál es la colaboración de este señor? ¿Cuál es el beneficio que se merece si cuando resolvió confesar es cuando ya tenía una condena de 60 años asegurada? No se extrañen que llegue al proceso, porque una cosa es confesarle a la policía y otra bien distinta aceptar cargos ante un juez. Pero no además, se extrañe que cuando Felipe, le diga si acepta los cargos diga que no. Pero además, Felipe, es que ya confesó, porque ya le dijo a la policía, María Consuelo, dónde estaba el cuerpo. El cuerpo lo escondía. Pero en audiencia se puede echar para atrás y decir, una cosa es la actuación policial y otra distinta a la judicial. Pero es que cuando a uno ya lo han capturado, cuando ya es evidente y a pesar de que son casos completamente distintos, vuelvo al tema de los carrotanques. Los carrotanques, el escándalo de los carrotanques lo revelaron los medios y después Schneider Pinilla y el señor Olmedo López dicen que quieren un preacuerdo, pero cuando ya están cogidos, cuando ya hay una evidencia, el 8000 no había sistema penal acusatorio y también las delaciones empezaron posteriormente a que la gente ya estaba implicada. O sea, yo sí creo que el mensaje que tiene que mandar la sociedad es que sobre los depredadores y los violadores de menores de edad no puede haber ni